solamente a sí mismo. Y por eso, dándole continuidad a la finalización del orgullo, quiero arrancar desde ese lugar, porque este ministerio ha buscado la construcción colectiva, una unción que está diseñada para ser transferida. Mire, a mí me tocó iglesias, y vuelvo al punto, no es el afán de exponer un error, sino más bien de entender los tiempos de Dios. En un tiempo Dios solamente levantó hombres de Dios para que todo el mundo volteara a ver al hombre de Dios y la unción que portaba ese hombre, para que mucha gente se llenara de fe, de poder, de áreas sobrenaturales, y buscábamos a eso. Pero Dios cambia los tiempos. ¿Dios qué hace? Dios cambia los tiempos, y no es posible que la iglesia no se haya dado cuenta que Dios cambió los tiempos, que Dios muda los tiempos. ¿Y qué tiempo estamos viviendo como iglesia? Dios, estamos viviendo un tiempo como iglesia donde ahora esa unción que estaba contenida en una persona que de repente hacía extraordinarios milagros, y entonces de repente todo el mundo corría a ese hombre de Dios. Ahora ese tiempo ya no es. Ahora Dios deposita la unción en una persona, y entonces ese hombre la empieza a transferir. Estamos en el tiempo de la transferencia. Estamos en el tiempo de transmitir lo que una persona aporta a otra. Entonces ese tiempo, ese mudar de tiempos que Dios convocó, está llevando a que nosotros podamos cambiar nuestra mentalidad para recibir esa unción en nuestra vida. Entonces imagínate que Dios quiere depositar esa unción sobre ti, y entonces esa unción te capacita a ti a levantarte y hacer las obras que Dios quiere que tú hagas. En otro tiempo no se le hablaba a las personas de levantarse a orar y sanar a la gente. Se le hablaba muy poco, se le hablaba de vente a la iglesia porque ahí va a orar el pastor y te va a sanar. Pero ahora el mensaje es: mira, ven, voy a orar por ti y vas a ver que vas a sanar. Usted va a orar y usted va a producir sanidades. Usted va a orar y va a producir liberación. Usted ya no va a ser dependiente de un hombre que porte la unción. Sin embargo, va a estar dependiente por una relación en unidad. Porque la unción fluye en la unidad. Por eso dice su palabra: donde están dos o más de dos reunidos, convocados en su nombre, ahí está Dios. Y donde está Dios, dice, ahí hay manifestación. La unción es el poder sobrenatural que el Dios le entrega a un hombre que dedicó su vida, separó su vida a la obediencia, y que después de eso lo empieza a transmitir a futuras generaciones. Dios está armando futuras generaciones para los tiempos finales. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia de los tiempos finales? Dice muchas cosas, y entre una de ellas dice que en los posteros tiempos entre nosotros mismos nos vamos a entregar. ¿Nos vamos a qué? Por eso es sumamente importante equiparnos con la unción, porque la unción va a evitar que nos entreguemos, porque solo a través de quienes portan la unción vamos a poder caminar en unidad. Pero si no hay unción, entonces ¿sabe qué va a haber? Va a haber solamente una iglesia llena de criterios personales. ¿Llena de qué? De criterios personales. Y a lo mejor su criterio personal, que no ha cambiado en su vida, que no ha cambiado en su corazón, que no ha cambiado en su forma de vivir, entonces ese criterio a lo mejor cuando llegue el momento difícil, usted va a entregarlo. La Biblia dice que va a aparecer entonces el anticristo, y entonces van a empezar a sellar las frentes. Y entonces en ese momento muchos van a tambalear en su fe. ¿Quiénes no van a tambalear? Los que tengan una unción. Porque dice que no vamos a poder comprar, no vamos a poder hacer muchas cosas. Y por esa razón y ese motivo nos vamos a entregar. Entonces, por eso Dios, que es alguien que muda los tiempos y que vive con una visión al futuro, Dios ya está hablando un mensaje ahora a su iglesia para equiparse.
Está hablando de unidad como nunca antes en la vida. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Que solamente nos llevemos bien como buenos cristianos? No, esa es nuestra responsabilidad, déjame decírselo. Él está hablando de unidad porque está hablando al futuro. Porque ya es nuestra propia responsabilidad, nuestro deber cristiano, llevarnos bien. Él no tiene por qué hablar de unidad para corregir el presente. Él habla en el presente para empoderar nuestro futuro. Por eso es que a veces no hemos entendido la mecánica de cómo interpretar lo que Dios nos quiere hablar. ¿Está comprendiendo? ¿Y qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando y con la continuación del orgullo? Porque después del orgullo, otro de los enemigos a los cuales tenemos que hacerle frente es a la rebelión. Ay, pero qué palabra tan fuerte, ¿no cree usted? ¿Sí o no? Decirle a una persona eres rebelde es lo más difícil que hay en la vida, pero a veces lo más fácil para decírselo a un hijo. ¿Cuántos de nosotros recibimos esa palabra de nuestro papá o de nuestra mamá? Eres un rebelde. ¿Eres qué? ¿Y cuántos de nosotros a la edad que escuchamos esa palabra entendíamos rebelión? Ninguno. Yo le voy a decir ninguno, y me incluyo. Al día de hoy, ¿sabe por qué tengo que predicar de esto? Porque no entendemos lo que es una rebelión. No entendemos profundamente lo que representa la rebelión. Y la iglesia necesita crecer en el entendimiento para descubrir lo que es una rebelión. Pero tocaba el nombre de una persona en la Biblia que se llama Nabucodonosor. Diga conmigo, Nabucodonosor. Ah, que parece trabalenguas, ¿no? Nabucodonosor era un rey. ¿Era quién? Era un rey. Era un rey que estaba en el tiempo en la Biblia cuando aparece el profeta Daniel. Y Nabucodonosor tenía el entendimiento, porque fue alguien que reconstruyó Babilonia. Reconstruye Babilonia. Para que usted entienda Babilonia, tengo que regresarme un poco más atrás en la Biblia, yéndonos al Génesis. ¿Por qué tenemos que irnos al Génesis? Porque Babilonia es una ciudad que se empieza a construir por la unidad de los hombres. Una unidad en criterio, déjeme decirle. Una unidad donde todos se asociaron en un mismo criterio. Diga conmigo, en un mismo criterio. Se ha puesto a pensar que hay veces que las familias se dividen porque resulta ser que mismas personas dentro de ese mismo círculo familiar, laboral, empresarial o como sea, tienen un mismo criterio. Y de repente se apartan, se separan, se alejan, se machucan, se mayugan y se torturan. Por eso, entonces, le voy a hablar, le voy a traer una revelación profunda de eso. Porque resulta ser que Babilonia, su origen es Babel. Diga conmigo Babel. De ahí viene la palabra Babilonia o Babel. ¿Sí? ¿Cuántos escucharon hablar de la Torre de Babel? ¿Alguna vez? Hasta hay películas inclusive. Hay una película donde sale, si no me equivoco, Brad Pitt, que se llama Babel, ¿no? Es un nombre muy comúnmente utilizado, pero no, a veces no entendemos la profundidad. Entonces escuche bien esto, Babel nace de una multitud de personas que unificaron su criterio. Se pusieron de acuerdo en una misma cosa. Eso significa que tanto en la rebelión como en la unidad de Dios, en ambas opera la unidad del criterio. Es bien curioso porque ser un rebelde no significa que a veces uno anda como llanero solitario, aunque a veces sí. Para los que no me entiendan que anda uno como llanero solitario, por si no vio nunca esa serie o esa película, era como el típico que quería hacer justicia solo, sin ayuda de nadie. Eres un justiciero. ¿Sabe que nosotros cuando nacemos y empezamos a entrar en cierta etapa de nuestra vida, llega un momento en que nos sentimos capaces de ser autosuficientes?
capaces de hacer justicia en nuestra propia vida, capaces de tomar nuestras propias decisiones. Entonces esos hombres, su criterio era ese. Se pusieron de acuerdo porque el criterio era que eran capaces de hacer todas las cosas, y por eso construyeron esa torre de Babel. ¿Qué representaba Babel? La capacidad de demostrarle a Dios que podían hacer las cosas a su altura. Pero desde un lugar de competitividad, desde un lugar donde no queriendo aceptar de, mira Dios, qué bueno esto que estamos haciendo para ti, sino de vamos a igualarnos contigo porque no necesitamos nada de ti ni de nadie. ¿Le recuerda eso a usted algo? ¿Le puede recordar a usted algo? A mí sí me recuerda que cuando yo era joven llegué a pensar de esa manera hacia con mi papá y hacia con mi mamá. De pensar de ti yo no necesito nada. De ti yo no necesito ni el consejo. De ti yo no necesito que me digas cómo tomar y hacer mi vida. Pero creemos que Dios va a estar con nosotros. ¿Usted cree eso posible? Hoy así muchos cristianos así están en la realidad. Que queremos hacer nuestra propia cruzada creyendo que Dios nos va a respaldar. ¿Está acá conmigo? Entonces Babel se convierte en eso. La palabra Babel, para los que están anotando, los que tienen muy buena memoria, porque yo creo que aquí hay personas que tienen muy buena memoria. ¿Por qué? ¿Sabe por qué le digo que hay muy buena memoria? Porque sin lugar a dudas la mayoría, qué difícil se nos hacen olvidar las ofensas, ¿sí o no? Tremenda memoria que tenemos, ¿verdad que sí? ¿A quién se le olvida a aquel que le debe dinero? A nadie, ¿sí o no? Qué buena memoria que tiene la iglesia. Son los elegidos. Diga, yo soy un elegido. Tengo una buena memoria. Aunque no lo anote, esto se escribe en mi corazón. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Ahora ya sabemos que tenemos inteligencia, ¿no? ¿Cómo usamos nuestra inteligencia para guardar lo malo? Pero así va a ser esto, porque la palabra de Dios son como palabras espermáticas. ¿Usted sabía? Dice la Biblia que la palabra de Dios es vida. ¿Eso qué significa? ¿Cómo damos vida a un nuevo ser? A través de un pequeño elemento que se llama espermatozoide, ¿sí o no? Eso significa que la palabra de Dios, cada vez que está saliendo inspirada por el Espíritu Santo, son como palabras espermáticas. Se empiezan a pegar a nuestra vida y empiezan a reproducirse. ¿Está acá conmigo? Por eso que no le espante que no se le va a olvidar la prédica. Amén. Porque ese es un poder dentro de la palabra de Dios. Hay gente que dice que se le olvida. Mire, yo estaba dormido a veces en la iglesia cuando me llevaba a mi mamá chiquitín. Y de verdad, ¿cómo me acordaba lo que predicaba el hombre que estaba ahí adelante? Y yo decía, mira mamá, pero dijo esto. Y mamá me decía, yo pensé que nada más habías ido a verme. Porque a veces nada más iba a la iglesia yo y decía, voy a ver a mi mamá. Pero llegaba el momento en que me ponía, me aburría y decía, a ver mamá, dame la Biblia, yo te lo busco más rápido. Y yo me agarraba y le agarraba la Biblia. Mi mamá también usaba anteojitos, apenas terminó la primaria, entonces como que le costaba hacer ducha con el libro. Entonces yo llegaba y le decía, a ver mamá, yo te ayudo. Y se me pegaban los versículos, che. Y yo decía, ¿cómo es esto? Y decía el predicador, vámonos a Deuteronomio. Y yo ya sabía dónde estaba Deuteronomio. Vámonos a, no sé, de repente me ponía un nombre difícil, vámonos a Amos, al profeta Amos. Y yo ya sabía dónde estaba el profeta Amos. Y no crean que yo agarraba la Biblia en casa, ni queriendo la agarraba, ni en defensa propia. Así me pasaba a mí. Pero se me pegaba, se me pegaba. ¿Está acá conmigo? Entonces, Babel, ¿qué significa Babel? ¿Qué significa Babel? Anótele ahí. La palabra Babel, de donde da origen la palabra Babilonia, significa dos cosas muy interesantes. Número uno, la palabra Babel significa mezcla. Mezcla. ¿Qué quiere decir Babel?
significa que empezamos a mezclar. Una de las cosas que tiene el enemigo antes de hacer daño en nuestra vida, antes de enfermarnos, porque a veces creemos como que el poder más grande y glorioso que tiene Satanás es enfermarnos. Pero no es así, eso es una mentira, ¿usted sabía? El poder más interesante que ese sujeto tiene es engañarnos, es confundirnos. Y cada vez que nos engaña o nos confunde, en ese momento nosotros mezclamos las cosas. ¿Sabe cuál es el problema de todas las cosas que he visto en la vida? Que alguien confundió algo o alguien mezcló algo. Yo he visto mucha gente que hace mezcla en su propia fe. Hace mezcla. Mira, te voy a dar un ejemplo. Y si lo digo y puede ser tu caso, yo te pido que lo tomes con mucho criterio, con mucha madurez, con mucho buen espíritu, ¿no? Con bondad, con mansedumbre y misericordia, porque no es el afán destruir tus malos hábitos en el Señor, sino más bien el fin es edificar una iglesia. Quiero edificar y construir una iglesia. Y fíjate que yo fui víctima de este mal hábito. Mira, yo decía, voy a dormir abrazado con la Biblia porque eso va a demostrarle a Dios que lo amo tanto. Y yo abrazaba la Biblia fuertemente para dormirme y oraba y todo. Pero ¿sabes cuál era el problema? Que solo la abrazaba el libro, pero no abrazaba el contenido. Yo seguía siendo la misma persona. Y créame que yo parecía un hombre de fe porque abrazaba en la noche la Biblia. Así yo decía, esto me va a proteger. Si viene el diablo, si vienen los demonios, van a ver la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Así como parece de chiste, el problema es que esto yo no lo abría. Yo no estaba interiorizando. Y entonces empecé a hacer mezclas. Porque pensar que esto, porque lo tengo en mis manos, ya está liberando un poder. Y no me estaba cambiando a mí, no me estaba haciendo más santo eso. ¿Sabe qué? Lo único que me estaba haciendo es que estaba construyendo una forma diferente de cómo adorar a Dios. Eso no llegaba a ser adoración. Eso llegaba a ser solamente un altar al miedo. Un altar a la cobardía, un altar a la pereza, un altar a la duda, un altar a la falta de compromiso. Eso es lo que estaba representando eso que yo hacía. Hasta que llegó el momento en el que Dios habló contundentemente y me dijo, llegó el tiempo de que dejes de hacer mezclas. Deje de hacer mezclas, Carlos. Deja de hacer mezclas. Y la pregunta fue, ¿cómo dejo de hacer mezclas? Y lo primero que hizo fue, Dios, tengo que liberarte de la rebelión para que dejes de hacer mezclas. ¿Y cómo fue el proceso de liberarme de la rebelión? Entonces Él me empezó a santificar, me empezó a apartar tanto, que hasta que me colocó en un lugar específico para crear un criterio conforme a su mentalidad. Porque si no, mi criterio iba a seguir haciendo mezclas. Yo he platicado tantas veces que yo quería meter procesos empresariales a la iglesia. Hablaba con el pastor Jorge, que es nuestro padre del ministerio de Generación que Conquista. Él fue quien me dio verdaderamente la forma del Hijo de Dios que hoy soy. Y hablaba con él, yo decía, pastor, esto se podría hacer así, porque mire esto, proceso acá, proceso allá, y hacemos esto, y el cálculo matemático nos va a dar como resultado esto. Y el pastor me decía, hijo, sí, me gusta, pero ¿sabes qué? En lo práctico, a veces Dios nos cambia el plan. Y yo, Y como que no me convencía su respuesta. Yo estaba empecinado a que, no, mira el sistema de calidad, hacemos esto, que la base de datos, que hacemos lo otro, y ponemos la página web del ministerio, y hacemos acá y allá, Le estoy hablando que eso tiene ya más de 12 años que sucedió.
Y el pastor me decía, es que a veces en lo práctico Dios quiere hacer otra cosa. A veces Dios te va a cambiar el plan, hijo. Porque a lo mejor eso es solamente estar construyendo una exaltación a la vanidad. Y yo me detuve a pensar y dije, tienes razón, estoy construyendo un altar a la vanidad. Hay cosas que a veces pueden ser como muy propias, pero nos estamos deslizando hacia la vanidad. Nos estamos deslizando y así en la vida diariamente. Podemos creer y si hacemos esto y proyectamos esto y proyectamos el plan allá y a lo mejor eso nos está deslizando hacia la vanidad. Entonces, fíjese bien, Babel representa mezcla. Empezamos a tomar el criterio de una cosa, el criterio de la otra y entonces hacemos uno. ¿Sabe cuál es el problema? Que eso no genera comunión. Un problema donde descubierto la rebelión es cuando tenemos múltiples criterios que no nos conducen a la comunión. Qué difícil es tener comunión con alguien, ¿sí o no? Qué difícil es tener comunión con una persona, a veces hasta con el que uno decidió casarse, a veces con quien es de tu propia sangre. Qué difícil es como hijo tener comunión con tu padre, ¿sí o no? Entonces Dios nos llamó a la comunión. Dios nos llamó no a solo a tener diferentes criterios. Dios nos llamó a la comunión. Y entonces cuando hablamos de vamos a tener una coinonía, está diciendo Dios que en esa coinonía Él quiere tener comunión. La rebelión no solamente es portarse mal. La rebelión nace de la mezcla que no nos lleva a tener comunión. Lo más difícil en la vida, a veces cuando está uno de noviecito o de noviecita, es tener comunión. Y es ahí donde descubrimos la rebelión que existen en las personas, que no podemos unificar un criterio. Por eso tenemos que sacar en nuestra vida que creer que ser rebelde es solamente sacarle la lengua a papá y a mamá. Solamente decirle no lo voy a hacer. No, porque para que llegara a eso, dejó de existir la comunión. Para que le digamos no a Dios, tuvimos que haber atravesado la etapa de la falta de comunión. Y eso fue producto de las mezclas. Fue producto de mezclas. Cojo de aquí, cojo de allá, agarro de aquí, agarro de allá. Un día me agarro la Biblia, un mes no. Un día me congrego, otro no. Un día asisto, otro no. Un día me comprometo, otro no. Y entonces empezamos a construir mezclas. No se necesita ser tan cristiano para entender que la rebelión está en todos lados. No se necesita solamente venir a la iglesia para entender que la rebelión está hasta en el trabajo. No se necesita entender que la rebelión está en la sociedad instalada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un mínimo, fíjense bien cómo está tan instalada la rebelión, la falta de comunión con Dios, que ahora un pequeño mínimo de exigencia a la obediencia se considera exageración. Un mínimo de decirle a alguien obedece se considera algo exagerado en esta sociedad moderna en la que estamos viviendo. Levanta tu ropa, ¡ay, qué exagerado que eres, papá, mamá! Vístete bien, ¡ay, qué exagerado que eres, papá, mamá! ¡Ay, estudia! ¡Ay, qué exagerado que eres, papá, mamá! Estamos viviendo un tiempo donde no hay comunión. Y donde no hay comunión, la obediencia se está volviendo un asunto de exagerados. Y después de que salta la exageración, se vuelve un asunto de fanáticos. Por eso es que en la iglesia somos vistos como fanáticos. Pero lo único que estamos haciendo es culto a la obediencia. Vea qué tan fuerte se ha instalado la rebelión, que ha sido invisible cómo hemos dejado de tener comunión íntima con quien habitamos. Cómo es tan difícil dirigir a nuestros hijos. Y el problema de echar fuera la rebelión de nuestra casa no es gritándole al hijo, no es gritándole a la familia, no es gritándole al esposo, gritándole a la esposa.
es volviendo a la comunión. ¿Es volviendo qué? A la común unión. ¿A la qué? A la común unión. Pero qué difícil es la común unión cuando hemos llevado una vida soberana. ¿Una vida qué? ¿Por qué soberana? Porque yo decido cuando quiero, como quiero y a la hora que quiero. No tenemos por qué hablar de feminismo ni de machismo. No, porque eso solamente detrás de eso es una estructura. Pero la realidad es la falta de comunión que existe. Es la terrible falta de comunión que hay. ¿Y sabe qué? Donde también descubro la falta de comunión en la iglesia. ¿Dónde cree que la descubrió Dios? En su propio santuario descubrió que había falta de comunión. Y si le pasó al cielo que alguien no quería tener comunión, ¿usted cree que usted y yo no nos va a pasar acá en la tierra? Un pedacito de falta de comunión provocó que Adán y Eva se dejaran engañar por una serpiente. ¿Sabe qué significa la palabra serpiente? La palabra serpiente significa susurro. La palabra serpiente, de acuerdo al hebreo, se define como susurro. Eso significa que cuando nosotros descubrimos la falta de comunión, lo que estamos atendiendo es un susurro. Algo que nos susurra. No lo hagas como te están diciendo. No sigas esas instrucciones. Es más, la vida está llena de tantas instrucciones que cuando usted compra algo, un auto, una casa, un aparato electrodoméstico, compra un mueble, trae instrucciones. ¿Sabe que usted en el costo de la compra, usted ya está comprando las instrucciones? Y usted y yo a veces hemos decidido, lo construyo en mi soberanía. No queremos tener comunión con el fabricante. No queremos entender lo que el fabricante nos recomienda para construirlo. Y así somos en la vida cristiana. No queremos tener contacto con quien nos fabricó. No queremos tener contacto. Y como hijos no queremos tener contacto del vientre de donde salimos. ¿Están comprendiendo? Nos parecemos en carne nada más, pero no tenemos la verdadera vida que es la comunión. Diga conmigo, yo tengo que recuperar la comunión. Yo tengo que recuperar la comunión. Tenemos que recuperar la comunión porque, ¿sabe qué? La característica más importante de por qué esto se llama iglesia nació con la comunión. La iglesia nació de la comunión, ¿sabía usted? No nació de rituales, no nació de una tradición. Nació de personas compartiendo en su casa y diciendo, nos ponemos sí y de acuerdo con Dios. No era necesario obligar a obedecer a nadie, porque cuando hay comunión, las cosas suceden. Pero hoy estamos empecinados a regañar personas, a regañar, y a regañar, y a regañar. Y el camino no es el regaño, el camino es la comunión íntima. Y en ese ir hacia la comunión íntima nos enfrentamos con la soberanía de cada uno de nosotros. Porque ¿qué otra cosa significa Babel? Babel también significa confusión. Una persona que no quiere hacer comunión íntima y que solamente le gusta vivir en su soberanía, con sus propios criterios, con su propia autonomía de pensamiento, tarde que temprano va a haber un conflicto ahí. ¿Va a haber qué? Un conflicto, mi hermano, un conflicto, iglesia. Un conflicto terrible. ¿Sabe por qué?
Porque ese conflicto yo lo he vivido, usted lo ha vivido y muchos de nosotros lo hemos vivido. ¿Sabe cuál es el conflicto de esa perra soberanía? Sentirnos que no existimos en esta tierra. Sentir que nuestra vida es insuficiente para vivir en esta tierra. Sentir que nuestra vida no alcanza para tener la gloria. Porque las cosas que Dios construyó para gloria de Él, todas sin excepción, incluyen la comunión. La iglesia que va a tener la gloria mayor fue diseñada en comunión. Nuestra vida propia fue diseñada en comunión. Dijo, hagamos al hombre. Todas las cosas que Dios construya para prosperidad de nuestra vida, sin excepción alguna, nacen de la comunión. ¿Cuántos queremos ser bendecidos en esta mañana? Necesitamos volver a la comunión. Necesitamos recuperar la comunión unos con otros. ¿Sabe que la Biblia dice que debemos de soportar las cargas unos con otros? ¿Y sabe por qué no puede haber ese cumplimiento? Porque no tenemos comunión. Porque no hay comunión. La tradición nos ha dejado exentos de la comunión. Un día me preguntaron, pastor, para mí me parece que su iglesia tiene mucho control. ¿Por qué nos piden que nos reportemos? Y yo, en mi corazón y en la sabiduría que Dios me ha dado, es que no has entendido comunión. Porque cuando hay comunión, tú entiendes que podemos soportar las cargas unos con otros. Pero cuando no hay comunión, tus problemas son tuyos y nada más que tuyos. Pero cuando hay comunión, usted va a venir a la luz, usted se va a reportar y va a entender que fuimos llamados a llevar las cargas unos con otros. Diga conmigo, yo fui llamado a llevar las cargas unos con los otros. ¿Está entendiendo, iglesia? Y Daniel entendió perfectamente eso. Dios, para separar el criterio en ese momento en Babel, le repartió las lenguas a todo mundo. Le repartió múltiples formas de pensar. Pero eso fue producto de la rebelión. Porque esa torre llevaba a los hombres a querer ser más que Dios. A estar por encima de lo que Dios quiere. ¿Sabe que muchos de nuestros criterios, de nuestras formas de pensar, nos ponen por encima de Dios? ¿Por qué se lo voy a decir? Basta que uno de tus criterios te ponga encima de otro y ya está, ya eres ante Dios. Yo no puedo estar por encima de mi esposa. ¿Sabe por qué? Porque Dios me llamó a amarla como Cristo amó su iglesia. Y Cristo me llamó a mí a honrarla como el vaso más frágil. Entiéndalo, que cualquier criterio que usted lo ponga por encima de otro ya es anti Dios. Y a veces creemos que pensamos con tanta cordura. A veces creemos que pensamos con tanto poder. A veces creemos que nos sentimos más sabios que los sabios. Pero Daniel en un tiempo difícil, donde estaba un reconstructor de Babilonia, es decir, de esa forma de conducirse, de esa rebelión tan intensa, tan sigilosa, que es la falta de la comunión. En ese momento aparecieron 4 jóvenes, diga 4 jóvenes. Aparecieron 4 jóvenes que tenían una comunión, que no estaban atrapados ni abismados por la tradición, sino que tenían comunión porque eran amigos. Dice la Biblia que ellos eran ¿qué? Amigos. ¿Que eran qué? Amigos. ¿Que eran qué? Amigos. ¿Que eran qué? Amigos. Comunión íntima, mi hermano. Porque en el momento difícil no se separaron. Porque en el momento difícil no sucumbieron ante Babilonia. No sucumbieron ante lo que Babilonia propone. Babilonia propuso a través de Nabucodonosor, el rey. Dijo, vamos a levantar este imperio.
Era tal la soberbia, era tal el orgullo, era tal la potestad que ese hombre tenía. Era un reinado poderoso. Y de repente empezó a reunir. Dice que llamó a los sabios, llamó a los brujos, llamó a los hechiceros. Esto me recuerda como el gobierno que estamos teniendo acá en Malvinas Argentinas, que llama a esto, que llama a otro, y que le están llamando unidad. Y empezaron a hacer el consejo, y se llenaron. Y Nabucodonosor, su confianza estaba en la brujería y en la hechicería. Su criterio era eso. ¿Sabe por qué? Porque una persona que deposita más su confianza en la hechicería, en la brujería, es porque no tiene comunión. ¿Sabe cuántos de nosotros a veces hemos dudado si una oración se va a cumplir? Eso significa que no tenemos comunión con aquel que nos va a responder. Como si Él se presenta como el Todopoderoso. ¿Usted se imagina una comunión tan cercana con el Todopoderoso? Es como si yo anduviera caminando con Bill Gates, mi hermano. Es como si caminara con el hombre más rico del mundo. Yo me sentiría pero soñado. Es más, si yo fuera amigo, es más, ¿cómo se llama el youtuber ese que es amigo de Messi ahora? ¿Cómo? ¿Ibai? No sé cómo se llama, pero estoy pregunto. Bueno, esos youtubers ahora eran nada, pero ahora son amigos de Messi y hasta en el yate. ¿Cómo se sentiría usted si está en el yate de Messi? Mira, che. Aunque traiga mis ojotas más raspaditas, me siento crack. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora imagínese que usted, Dios le está diciendo, te está relacionando con el Todopoderoso. ¿Y usted cómo se siente? Que necesita entender comunión íntima. Diga, yo en esta hora activo la comunión íntima. Amén y amén. Vamos, déselo grande, se está croceando con Él. Es la comunión íntima. Si su amigo Messi mete un gol de chilena, usted lo va a celebrar así como... ¡ay! Usted lo celebra porque dice, este es mi amigo. Y estaban esos 4 amigos ahí. Esos 4 amigos estaban ahí. Estaban ahí asociados y los llamó Nabucodonosor. Dijo, también de los judíos, tráiganmelos a ellos. Y estos eran sabios, curiosamente. Y de repente se presentó un problema, porque había que descifrar problemas. ¿Había qué? ¿Sabe que la generación que está dominando Babilonia y que va a dominar Babilonia es la que ofrece soluciones? Qué impresionante ha sido tanto la iglesia, que hemos convertido la iglesia en un centro de mantenimiento de problemas, sin poderle dar solución a las cosas. Tiene usted que entender que la palabra es la que da las soluciones. Y entonces se levantaron esos que tenían comunión íntima y le dieron soluciones a un imperio, a un rey mismo. Y le estaban dando las soluciones de las cosas. Y cada vez que ofrecemos soluciones se levanta la guerra. No se va a levantar la guerra cuando usted no ofrece nada. Cuando usted no ha ofrecido nada. ¿Sabe por qué? Porque ya sabemos que usted no tiene nada que ofrecer. Usted tiene que entender en el Señor que Dios lo prepara, que Dios está mudando el tiempo para que usted lo ofrezca. Por eso las iglesias están levantando líderes, por eso las iglesias están levantando mentores, por eso las iglesias están levantando ancianos, por eso le están hablando a usted de renovarse, y que aún aunque usted sea mayor de edad, usted tiene que tener un lugar de liderazgo, usted tiene que ofrecer soluciones. Porque un rebelde, ¿qué va a ofrecer? Un rebelde nunca ofrece una solución. Un rebelde, ¿sabe lo que ofrece?
lo primero con lo que entrega es su independencia. Su carta de presentación de un rebelde es su independencia. En vez de ofrecer una solución por medio de la comunión íntima, ofrece su independencia. Por eso una persona, después de que le hartó el trabajo, ¿qué hace? Renuncia. Es más fácil decir, es que estos no van a cambiar nunca. Se imagina a Daniel como con sus 4 amigos diciendo, es que Nabucodonosor no va a cambiar nunca. Sin embargo, una generación que está dispuesta a derrotar a Babilonia, que está dispuesta a derrotar la mezcla y la confusión y la falta de comunión, es aquella que dice, vamos a resistir. Ya había 4 hombres, 4 amigos, les voy a decir sus nombres. Vámonos a Daniel capítulo 1. Perdonen, pero yo prometí que iba a cambiar mi manera de predicar. Capítulo 1, verso 7. Dice ahí, a estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Beltsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Estos eran los nombres de los 4 jóvenes que estaban ahí. Y ellos de repente empezaron a unirse y empezaron a demostrar su sabiduría. Fíjate bien, vamos a leer el 8 y ve lo que dice el 8, cómo es la comunión íntima con Dios. Y Daniel propuso en su corazón, ¿qué? No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ve qué autoridad, ve qué distinción, no tenía mezcla alguna, porque si hubiésemos tenido mezcla, entonces doblegamos nuestras manos y decimos, no, bueno, sí, che, a ver, va a quedar bien contigo. Muchas veces quedamos bien con todo el mundo, pero no queremos quedar bien con Dios. Nos sentimos obligados a caminar en una mezcla. Cuando estamos en el núcleo de amigos, cuando estamos en la sociedad, cuando no está el pastor, cuando no está el líder, cuando estamos, y ya es más, hasta silenciamos el grupo de Casa de Paz porque estoy en la party, estoy en esto, estoy en lo otro. Ahí es donde debemos de decir, no me obligues a contaminarme. No me obliguen a tener mezclas. No me obliguen a tener mezclas. No, ¿qué? No me obliguen a tener mezclas. ¿Está acá conmigo? Y vamos a leer el 9, a ver lo que está diciendo. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¡Qué poderoso es no mezclarse! ¡Qué poderoso es tener comunión íntima! ¡Qué poderoso es representar a Dios sin mezclas! ¿Qué hace Dios? Desata su favor. Desata que te vean y digan, este es diferente, che. Este tiene algo que, esto me cuadra, esto es lo que yo necesito para mi gobierno, esto es lo que yo necesito. Alguien que tenga los pantalones y que defienda a Dios con locura. ¿Dónde están esos? ¿Dónde están los que son locos por el Señor? Que pierden la cabeza. Esos que dicen, ay, hasta me dan ganas. Miren, yo cuando iba a los conciertos de rock and roll, porque un tiempo que no fui cristiano. ¿Cuántos fueron no cristianos en un tiempo? Esto entonces no me va a dar vergüenza. En México llegó una temporada donde había pues barcitos, llamémosle así, que son bares irlandeses que se llaman pubs. Y ahí de repente iba una bandita a tocar con mediana reputación, ¿no? Y cuando no era cristiano, aclaro para los que vienen por primera vez, voy a decir, oh, este es el pastor, my God. Claro, porque ¿sabe qué? Voltea a ver a los de al lado y dígale, aquí todos los que estamos tenemos una historia. Pero tuvimos a un Jesús que estaba escribiendo una nueva.
¿Y qué pasaba, no? De repente estábamos ahí y de repente yo me alocaba. Decía, ¿Y qué pasaba con la silla del barcito? Hasta uno la hacía a un lado, así como que le estorbaba a uno para la fiesta. Y yo veo la iglesia acá que digo, no puede ser, yo lo conozco. Y acá no quieren ni hacer a un lado la silla, tanta formalidad alabando a Dios. Tanta formalidad. Yo digo, no puede ser. ¿De cuándo acá están tan educados? Acá que le gusta tanto al argentino la cumbia, ¿no? Son recumbieros, recuarteteros. Le pusimos un poquito de merengue y se cohibieron. Le digo a los chicos, les escribo por el WhatsApp en lo que estaba terminando la presentación. Ponme el merengue, hijo. Ponme el merengue, por favor. Y yo empecé así con mi ojo. Me emociono porque digo, Señor, gracias que me hiciste tan inteligente. ¿Quién se está riendo así? Qué contagiosa es la risa, ¿no cree? A ver, ríase. Suéltese. ¿Qué le da vergüenza o qué? Hay que reírnos, pues es la verdad, ¿sí o no? La verdad no nos debe de espantar, solamente nos incomoda de vez en cuando. ¿Está acá conmigo? Entonces, y les puse el merengue y todos así como. Y yo, ya va a haber una boda, ya va a haber una boda y los voy a ver, los voy a ver. Y yo voy a estar así con mi celular, mira. Y los voy a tener escrachados, como dicen acá en Argentina. Lástima que no los tengo en el Facebook o en el Instagram, si no, mira, los escracho, papá. Y así es nuestra vida, ¿está comprendiendo? Y ya voy a terminar el mensaje, por favor, alabanza, puedes subir. Porque Daniel y sus 4 personas decidieron no doblegarse ante Babilonia. Decidieron no doblegarse ante criterios que nos llevaban a una mezcla de una vida con Dios, con una vida paralela. ¿Sabe que he visto mucho eso? Yo fui uno de ellos que en un tiempo llevé una vida paralela a mi cristianismo. Una vida paralela. Una vida que le decía a Dios sí, y de repente a los amigos también les decía que sí. Y nos veíamos enfrascados en la necesidad de ser bendecidos por Dios. Nos veíamos en la urgencia de sentirnos que Dios existe. Llegué a dudar de Dios, ¿sabes? Llegué a dudar de la existencia de Dios. Como seguramente muchos de ustedes, que han dudado de su existencia. Que a veces la demora de la respuesta nos hace dubitar en su existencia. Pero no había descubierto nunca el que yo tenía una mezcla. No había visto que las mezclas a mí desataban una confusión interna y no me daba cuenta que eso no me permitía a mí tener una comunión íntima con Dios. Y llevaba bandera de cristiano. Hasta que un día llegó Dios, llegó mi pastor y me habló de lo que era la rebelión. Y me mostró estos 4 sujetos que de repente
Llegó tanto la fama de este Nabucodonosor que se hizo una estatua a sí mismo. Fue orientado por el criterio de todas las personas que estaban alrededor de él. Y le dijeron: ¿por qué no te haces una estatua? Y que todos te rindan culto. Que todos los que pasen por ahí se inclinen, te besen y dejen ofrenda. ¿Qué pasa cuando nosotros no somos considerados? ¿Qué pasa cuando nosotros no nos ponen atención? Demandamos la atención. Exigimos que se nos preste atención. Nabucodonosor estableció ese principio. Y él se creó su estatua. Nosotros no nos creamos una estatua porque nos sale costosa. Somos tan exigentes que hasta decimos: no, gastar en eso sería duro. Pero como en el matrimonio, en la familia, exigimos la atención. Exigencia va, exigencia viene. Y no nos hemos dado cuenta que está establecida Babilonia en nuestro corazón. Y de repente se crea un edicto, se crea una ley, donde todos tenían que doblegarse ante Nabucodonosor. Pero Daniel y los 4 amigos no se doblegaron ante nadie. Cuando tenemos mezclas, vamos a doblar las manitas ante el mundo. Cuando tenemos mezclas en el corazón, nos vamos a doblegar fácilmente. El problema no es el diablo. El problema es que tenemos mezclas. Y entonces estos 4 jóvenes son tomados por Nabucodonosor. Y a 3 de ellos particularmente, que los habían acusado porque no habían doblegado su vida ante Nabucodonosor, ante la estatua, resulta ser que los llaman para el castigo. Porque el castigo era que si alguien no besaba, no se inclinaba, alguien no ofrendaba, alguien no reconocía a Nabucodonosor como rey, entonces tenía que pasar al horno de fuego. Y ahí van esos 3 sujetos hacia el horno de fuego. Yo me imagino que la escena habrá sido: seguro que todavía no quieres doblegarte, ve la estatua, vela, híncate y doblégate. Hay cosas que nos van a meter una presión tan interna para que nos dobleguemos. Y esos 3 sujetos, esos 3 amigos, esa comunión íntima que había. Yo por eso amo a mi esposa, ¿sabe por qué? Tengo una comunión íntima con ella y la exhorto, nos exhortamos en casa. Si algo, por algo, estamos buscando siempre en Dios, es la comunión. La comunión con nuestras hijas. Pero más ella y yo, que somos los que dirigimos el hogar. No quiero que nada de tu corazón se me escape. Y no quiero que nada de mi corazón se te escape. No quiero que nada se nos escape, porque eso es comunión. Yo vivo así en mi casa. Yo vivo así en mi familia. Y así eran estos jóvenes, esa amistad. Nada se les pasaba, porque si no me imagino que hubieran estado los 3 y de repente uno dice: pues ahí te quedas, mano. Que te quemen a ti, pero a mí no. Que te pongan a ti en el horno de fuego, pero a mí no. Usted tiene que entender que la iglesia de Cristo fue llamada a ese nivel de comunión. Diga: yo fui llamado a ese nivel de comunión. Diga: yo no me bajo de la barca
ni aunque me paguen. Tome su lugar, ahí termino ya. Y entonces los meten al horno de fuego. No me imagino cuántos grados habrá existido en ese horno. Pero habrá estado pesado. Habrá estado bravo, ¿no cree usted? Y de repente Nabucodonosor y todos los que estaban ahí, el jefe de los eunucos, todos, decían, no son 3, son 4. Usted tiene que entender que cuando usted no se doblega, Dios se mete al fuego con usted mismo. Usted tiene que entender quién es soberano. Porque cuando no hay mezclas, usted va a conocer a Dios como soberano de su vida. Usted va a ver cómo su familia resplandece. Usted va a ver cómo su matrimonio fructifica. Usted va a ver cómo todas las cosas cambian, producto de la comunión. Porque no importa si caemos en ese pozo de fuego, mientras haya comunión, usted estará seguro. ¿Y qué cree que pasó? Den un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? Que salieron del horno. Y Nabucodonosor dijo lo siguiente. Daniel, capítulo 2, verso 47. 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. 47. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente tu Dios es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Ellos salen del horno, empiezan a ser revelados los misterios, empiezan a ser puestos, y Dios los exalta. Y después de que pasan por el horno, vuelve a suceder que de repente se empieza a engrandecer Nabucodonosor. Pero Dios dice, y les dice después de que los saca del horno. Vámonos a Daniel capítulo 3, verso 28. Vean cómo es impresionante las mezclas que tenía Nabucodonosor. Primero reconoce que Dios es Dios de dioses, que es Rey de reyes, que es esto, que es lo otro. Y después se jacta. Se jacta porque no besaron su estatua. Pero después vuelve a ver a Dios en el asunto. Y vea lo que dice. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, una vez más, de Sadrach, de Mesach y de Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Qué terrible mezcla, ¿no? Nabucodonosor primero da honra y gloria a Dios, después se jacta porque no besaron su estatua, y después vuelve a reconocer que Dios es Dios. Nosotros a veces así estamos. Levantamos nuestras manitas, decimos: Dios, sí, tú eres grande, y después viene el problema y ya no nos gusta algo, y entonces cambiamos de parecer. Y después vuelve a venir Dios, nos vuelve a demostrar y volvemos a decir: bendito sea Dios. Es tiempo de dejar las mezclas atrás.
Es tiempo de dejar de ser como un Nabucodonosor. ¿Sabe cuál fue el problema de Nabucodonosor después? Que fue entregado a la locura. Que fue entregado a la locura. ¿Qué significa? Que fue entregado a una confusión perpetua. ¿Sabe cuál es el riesgo de ser así? Que vamos a vivir confundidos mucho tiempo. ¿Sabe cuál es el riesgo más grande que hay en este momento? La confusión. Uno cree una cosa, otro cree otra. Uno dice una cosa, otro dice otra. ¿Sabe qué nos va a salvar de las opiniones? La comunión íntima. Recientemente, una familia que estaba congregando con nosotros dice: no, yo pastor, quiero agradecer esto, muy bien, está bien, ve a donde quieras, que el Señor te guarde. Pero ¿sabe cuál fue el problema? Que no hubo comunión íntima. Que no hubo comunión íntima. No pudo tener comunión íntima con nosotros. Usted tiene que dejar de vivir por opiniones y aprenda a tener comunión íntima con sus líderes, con sus mentores, con sus ancianos y con nosotros como responsables del ministerio. Porque podemos estar confundidos. Tiene usted que entender que andar de criterio en criterio como Nabucodonosor, podemos ser entregados a esa locura por el orgullo. ¿Está acá conmigo? Así que quiero que ahí donde está usted, cierre sus ojos y medite en su corazón. Medite en su corazón, en su familia, en su relación con Dios. ¿Cómo ha estado su proceso de comunión? ¿Cómo ha estado ese proceso de comunión? ¿Cómo usted ha estado viviendo esa comunión íntima? ¿Cómo está teniendo la comunión? Dios hoy le pone a usted la demanda de dejar atrás la mezcla, de dejar atrás las opiniones, de dejar atrás todo criterio que ha construido una mezcla en su corazón. Dios quiere que seamos como el prototipo de esos amigos que juntos fueron al horno de fuego. Amigos en el matrimonio que juntos van al horno de fuego. Que juntos en la casa de paz van al horno de fuego. Que juntos en el ministerio vamos al horno de fuego. Que juntos como servidores vamos al horno de fuego. Que juntos con Dios estaremos firmes. Ninguna opinión, ningún criterio me robará la comunión íntima. Mi familia no será destruida por la falta de comunión íntima. Mi relación con Dios no será destruida por la falta de comunión íntima. Y cuando venga la prueba, no huiremos, no huiremos. Mostraremos que Dios es soberano. Diga: Dios es soberano con los que tienen comunión íntima. Señor Jesús, en esta hora, yo decido volver a la comunión íntima. Yo decido que el día de hoy toda rebelión, producto de las mezclas, producto de criterios, producto de Babilonia, en esta hora, en el nombre de Jesús, derrotamos la rebelión, derrotamos como jóvenes la rebelión, derrotamos el mundo, derrotamos la rebelión,
en el matrimonio. Padre, todo criterio que me lleve a estar por encima de otro, ahora lo derrotamos. No importa cuán sabios queramos ser, vamos a caminar como hijos de Dios, como hijos de Dios, como hijos de Dios. Vamos a derrotar la falta de unidad, la falta de unidad. Vamos a derrotar la falta de comunión en el matrimonio, en el trabajo, en la familia, en la iglesia. Yo me comprometo a derrotar la falta de comunión en la iglesia. Señor, el prototipo es llegar a ser como los amigos de Daniel. Padre, no nos bajaremos de la barca. Estaremos firmes en el horno de fuego. Estaremos firmes porque no nos doblegaremos ante Babilonia. Señor, en esta hora tú has vencido el mundo y sus tentaciones. Padre, en esta hora estamos convencidos de que venceremos al mundo y sus tentaciones. Toda tentación que hay en mi corazón, que hay en mi alma, ahora la derroto, declaro, profetizo y establezco su derrota. Babilonia no va a gobernar ningún hogar de generación que conquista. Babilonia no va a gobernar ningún corazón de generación que conquista. Babilonia no va a gobernar a la iglesia de Cristo en los últimos tiempos. La iglesia de Cristo ahora se levanta por la unidad, el compromiso y el amor en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Vamos! ¡Vamos! Tenga comunión íntima. Ama, Padre, con mi corazón. Siempre en tu presencia. Levante sus manos, póngase de pie y vamos a tener comunión íntima con Él. Siempre en tu presencia.
habita, ven, habita en mí. Ven, habita. Esta es tu casa. Vamos a hacer un acto profético de la comunión íntima. Yo no sé si usted está ahí con su Biblia en mano. Pero tome su Biblia. Tome su Biblia. Si está en su celular, pues agarre su celular, ¿no? Si no la tiene ni en el celular, descárguesela ahora. La de Perdiz. Yo le exhorto a que usted tenga su Biblia instalada en su celular, pero más aún a tener pues la Biblia física en sus manos. Mire, porque cuando usted está en el celular, no va a leer la Biblia, va a ver el Facebook, va a ver el Instagram. Y yo no digo que deje de verlo, pero por eso tenga su Biblia física aparte. Así que estando ahí con su Biblia en sus manos, hago un pacto de compromiso. Dígale a Dios: Señor, yo me comprometo y hago este acto profético a través de tu palabra, de tener comunión íntima contigo, para que tu palabra, tus sueños, tus ideales, tu forma de pensar se vuelva uno conmigo, y que el resultado de tener la comunión íntima consolide las relaciones del reino, para que todos estemos como la iglesia primitiva, unánimes, compartiendo el pan todos los días en nuestros hogares. Señor, yo me comprometo a que todos los días compartiremos el pan y cumpliremos la promesa que hay en nosotros para con nuestros hijos, que a través de enseñarles y guardar los mandamientos, tu palabra, podremos ver una generación de hijos que pueden llegar a su destino. Padre, que mi comunión íntima del resultado de una nueva generación preparada para no doblegarse a las cosas difíciles, una generación preparada para vencer y nunca más doblegarse ante el mundo. Hoy nace en mí una nueva generación. Yo soy el precursor, el iniciador, el originador, por medio de la comunión íntima, de una nueva generación, de una nueva etapa en mi línea generacional, en mi familia y en la sociedad. Que todo lo que produzca mi comunión íntima con Dios dé como resultado estandartes
personas de influencia, personas que toquen gobiernos, así como Daniel y sus amigos, asimismo la comunión íntima de mi familia, de mi hogar, de mi negocio, de cada área en la iglesia, va a acomodar como resultado y promesa hijos de excelencia, hijos que amen la excelencia y que amen a Dios y que lo puedan representar dignamente en los lugares más difíciles que pueda haber en la tierra, donde Babilonia caerá, porque en esta hora profetizamos, declaramos que Babilonia ahora cae en nuestro corazón, cae en nuestros hogares. Ahora destruimos a Babilonia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso. Créalo, 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 créalo. Vencemos las mezclas, vencemos las mezclas, vencemos la confusión, vencemos los errores, vencemos, somos vencedores. Amén y amén. Eso es, iglesia. Yo quiero que usted me demuestre y que le demuestre a Dios por sobre todas las cosas, no sus dotes de buen bailarín, sino sus dotes de buen adorador. De buen adorador. Yo fui una persona que la silla le estorbaba para bailar. Usted tiene el sabor. Vamos, salga de su sillita y venga para acá adelante a echar una danzadita. Salga.